¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de la actividad parlamentaria en una semana en donde por segunda vez se reunía la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Los grupos han presentado sus propuestas de comparecientes. En total se pide que testifiquen 73 personas. No todos han sido aceptados, ahora se abre el proceso para las alegaciones. El plan de trabajo definitivo se aprobará este 7 de junio. En total hay unos 73 comparecientes que se han solicitado por todos los grupos y también ha habido abundante solicitud de documentación, en la mayoría coincidente. Enseguida vamos con este asunto, pero ahora repasamos otros temas que abordaremos también hoy en el programa. En los últimos 10 años, Canarias ha registrado un incremento de un 60% en personas con discapacidad. El Ejecutivo considera una prioridad la atención temprana, así como la creación de una tarjeta que permita realizar los trámites con mayor celeridad. Los investigadores de las universidades canarias denuncian en el Parlamento la situación laboral que atraviesan. Actualmente hay 1.600 estudiantes de doctorado que no reciben ayudas, subvenciones o algún tipo de contrato. El Parlamento se suma a las actividades para celebrar el Día de Canarias, desde jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos conozcan la Cámara Regional, iluminación de la fachada o el recibimiento a colectivos que son Medalla de Oro de Canarias. Esta semana hemos hablado con Melody Mendoza, diputada de la agrupación socialista Gomera. La realidad de la isla colombina y las necesidades de sus habitantes han centrado parte de la conversación que hemos mantenido con ella. Pues hoy nos acompaña en la entrevista aquí en el programa Parlamento Melody Mendoza, es diputada del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera. Muchas gracias por aceptar la invitación del programa Parlamento. Un placer. Vamos a hablar de diferentes asuntos de actualidad y, por ejemplo, vamos a empezar hablando de uno que es de máxima actualidad, la comisión que investiga el caso Mascarillas, denominado caso Mascarilla, la compra de material sanitario durante la pandemia. ¿Es importante, le pregunto, buscar responsabilidades, en este caso políticas, que los ciudadanos sepan, por ejemplo, qué ha pasado con ese dinero? A ver, todos hemos estado de acuerdo, todos los grupos parlamentarios hemos estado de acuerdo en que se cree la comisión de investigación, en este caso el caso Mascarilla. Yo creo que más que para buscar responsables, que al final de eso se encarga la justicia es quien va a decidir quién ha sido responsable y si hay algún responsable o no, creo que en este caso es para nosotros intentar no cometer errores, si se volvieron a cometer errores, evidenciar qué errores hubieron, qué errores se cometieron, si es que se cometió alguno, y pues darle la mayor transparencia a todo este caso, pues que ha tenido un revuelo social bastante importante, y el Parlamento en este caso pues lo único que podíamos hacer para transparentar todo ese proceso que ahora mismo hay como una pequeña nube negra encima de él, pues era crear una comisión de investigación y que comparecieran en este Parlamento quienes en ese momento, en ese periodo, tuvieron responsabilidades políticas y que den su versión. Pero evidentemente el Parlamento no es un juzgado y el Parlamento tampoco, los diputados no somos ni jueces ni fiscales, y esto tiene un proceso paralelo que es el que sentenciará qué es lo que sucedió. Sobre el reto demográfico, otro de los retos importantes que se han planteado aquí en el Parlamento de Canarias. Cada isla tiene su singularidad, el caso de La Gomera tiene el suyo propio también, pero creo que es importante, le pregunto también, mantener un mismo objetivo, ¿no?, respecto a este crecimiento, que sea un crecimiento sostenible. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? A ver, yo creo que es importante que todos hemos llegado a la conclusión de que tenemos un problema con el reto demográfico, que tenemos un problema de planificación, y creo que es importante que todos en este caso pues aunemos esfuerzos. Esa ha sido la intención en esta legislatura. De hecho, el presidente del gobierno convocó a los presidentes de Cabildo para poder tratar este asunto y muchos más, pero dentro de esa agenda está el abordar el reto demográfico. También
También el presidente del Gobierno hace escasas semanas también se reunió pues con representantes de municipios de menos de 10.000 habitantes, donde también pues el tema central era abordar el reto demográfico, y creo que es importante. Canarias en estas últimas 5 décadas hemos aumentado prácticamente en 1 millón de habitantes. Se dice rápido, pero es una carga poblacional bastante importante. Es verdad que luego hay 8 realidades completamente distintas. La carga poblacional que hay en Tenerife o en Gran Canaria no es comparada con la carga poblacional, que de hecho no tenemos prácticamente carga poblacional, La Gomera, El Hierro o La Palma, pero sí es importante abordarlo pues desde todas las realidades. Evidentemente la misma receta no va a servir para todo, pero sí es importante abordarlo, porque al final hay también un sentimiento por parte de la población de saturación de servicios, de que las infraestructuras no responden a la carga poblacional que tenemos, a también cambiar, no cambiar, sino mejorar quizás el sector turístico, y todo esto pasa por abordar el reto demográfico desde muchas aristas, y en este caso también es importante que en ese debate esté presente la sociedad. En el pasado pleno, el portavoz de su grupo parlamentario, Casimiro Curbelo, formulaba una pregunta muy interesante que preocupa a muchos trabajadores del archipiélago: el personal docente, la estabilización del personal docente. ¿Qué pasó en la anterior legislatura para que en el concurso de méritos actual 1.200 profesionales hayan quedado fuera? No se tuvo en cuenta las particularidades que se puede exigir para haberlos estabilizado o que consiguieran sus plazas, ¿no? A ver, yo creo que es cierto que el proceso de estabilización no ha tenido los efectos que nosotros queríamos que tuviese, o los efectos positivos que nosotros queríamos que tuviese la estabilización. Esto es un procedimiento que se pone a nivel estatal para terminar pues con la temporalidad que existe, el abuso de temporalidad que existe en las administraciones, del cual evidentemente los responsables mayoritarios somos las administraciones por no haber convocado esas plazas en tiempo y forma, y ahora pues hay un personal docente que ha dedicado muchos años de su vida a que la educación en Canarias funcione adecuadamente, y se ven afectadas por este proceso de estabilización, que además no es que solo venga del Estado, es que Europa obliga a estabilizar a todo este personal. Se sacan las plazas, se sacan 3.000 plazas o 3.900 plazas, y es verdad que nos encontramos que es más del 53%, creo que el 53% de esas plazas son ocupadas pues por docentes de otras comunidades autónomas, quedándose fuera mucho personal docente de Canarias sin poder estabilizar su plaza. Nosotros estamos preocupados. Igual que nosotros, muchas otras formaciones políticas, y estamos intentando buscar soluciones. Las soluciones nosotros ahora mismo creo que pasa por 2 vías. Una es que el Estado vuelva a convocar o autorice una nueva convocatoria para que todo aquel personal que se ha quedado sin poder estabilizar su plaza opte a poderlo estabilizar, porque al final al final que un gallego haya aprobado o haya tenido su plaza por ejemplo en La Gomera, yo no estoy muy segura que prefiera quedarse en La Gomera que aquel profesor que lleva quizás X años dando clase y ya tiene su vida construida en la isla de La Gomera. Entonces esto es un arma de doble filo. Creo que estamos todos preocupados intentando trabajar por esa solución. El consejero está trabajando por optar a que vuelva el Estado a convocar, a autorizar una nueva convocatoria para esa estabilización, y si no también pues otra de las opciones que podemos hacer es que Canarias convoque una oposición pues un poco más flexible o algo más flexible que permita a este docente tener prioridad. Esta semana, con motivo del Día de Canarias, el Parlamento de Canarias ha realizado una serie de jornadas de puertas abiertas para que los ciudadanos que así lo consideren pues puedan acceder al Parlamento y conocerlo. Le pregunto, ¿cree usted que realmente los ciudadanos conocen qué es lo que sucede aquí en el Parlamento de Canarias? Porque, como estamos hablando, se abordan asuntos de actualidad, asuntos que hablamos en el día a día, ¿no? Que vemos en los periódicos, oímos en la radio, que incluso se habla, por ejemplo, de la cesta de la compra, que se habla en los supermercados. ¿Cree que son importantes estas jornadas? Es la primera pregunta. Y la segunda, si los ciudadanos creen que saben lo que ocurre aquí en el Parlamento.
A ver, voy a empezar por la segunda. Evidentemente yo creo que muchos de los ciudadanos no saben lo que sucede en este Parlamento y la importancia que tienen las decisiones que aquí dentro se toman. Aquí en este Parlamento hay unas jornadas abiertas esta semana, pero con mucha frecuencia vienen también muchos coles a visitar el Parlamento y normalmente se les explica la actividad parlamentaria, qué sucede aquí dentro. Yo, por ejemplo, esa oportunidad no lo tuve, yo no conocí el Parlamento hasta que fui diputada. Y creo que al final también los ciudadanos... ahora mismo hay una desafección de la política que entre que no saben y el poco interés que muestran por la actividad política, que creo que eso ha sido responsabilidad de los que hemos ostentado la política, pues no son conscientes. Yo creo que los ciudadanos no son conscientes que la política está implícita prácticamente en las actividades diarias de su día a día. Pero bueno, eso es una tarea pendiente que tenemos en Canarias, igual que muchísimas otras cosas. Los ciudadanos no conocen la importancia de nuestro régimen económico y fiscal, que es vital, no conocen muchas de nuestro Estatuto de Autonomía, muchas de las leyes que se aprueban aquí y que son vitales para el progreso de esta tierra. Se habla más de mi ley, por ejemplo, o se habla más de ciertos asuntos que no tienen que ver con el día a día y con la preocupación del ciudadano, ¿no? Se habla ellos no ven que estemos hablando de sus problemas cotidianos, de que en La Gomera hace falta especialistas médicos, de que hace falta hacer políticas para compensar la doble insularidad, que hace falta políticas para regular la cesta de la compra. O sea, la ciudadanía lo que pide de nosotros, lo que demanda de nosotros es que solventemos sus problemas, y ahora mismo creo que la política no está reflejando eso. Además, la importancia en este caso de que haya diputados que evidentemente que representan a todas las islas. Ahora mismo me comentaba la importancia, por ejemplo, en La Gomera, que haya más especialistas. Hace muy poco ya se ha aprobado finalmente, ¿no?, para que se ponga en marcha un centro sociosanitario en San Sebastián de La Gomera, que imagino que será muy importante sobre todo para la población más mayor de allí. Para La Gomera eso es una excelente noticia, que ya en breve tengamos en marcha nuestro centro sociosanitario que está ubicado en San Sebastián de La Gomera. Miren, cuando te dedicas a lo público, muchas veces el ciudadano recurre a ti creyendo que tú vas a solventar el problema que él tiene, y a veces puedes, pero otras veces no puedes. Una de las cosas que no podíamos hacer nosotros en La Gomera era atender a un vecino y con los ojos llenos de lágrimas decirte: necesito hacer uso de una plaza sociosanitaria para mi padre, por ejemplo, pero no lo lleven a Tenerife. Yo necesito salir de trabajar, ir a ver a mi padre, yo necesito pasar los fines de semana a mi padre, y tú sabías que tú no podías darle ese recurso porque no existe en tu isla. Existe, bueno, sí tenemos plaza sociosanitaria, pero no teníamos las suficientes porque tenemos una población completamente invertida, una pirámide poblacional completamente invertida en La Gomera, tenemos mucha gente mayor y no teníamos las plazas sociosanitarias suficientes que demanda la ciudadanía. Entonces ya tú sabías que la respuesta iba a ser sí, pero va a tener que ser en un centro, en otra isla, y eso es un desarraigo, un desapego, una tristeza que tú no puedes, o que en ese momento no podíamos atender. Entonces, que se haya creado este centro sociosanitario, que además tiene unas infraestructuras, una cartera de servicios de última generación, además también es el único centro sociosanitario de todo el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias que se ha materializado, y que además queremos que pronto también podamos tener un centro en el norte de la isla, que va a ir ubicado en Agulo, y otro centro sociosanitario en el municipio de Valleranrey. Así creemos que ya podemos dar acogida a toda la demanda que tiene la población de La Gomera. Para nosotros es súper importante, para que el gomero y gomera, es importante que tus seres queridos, porque no te queda otra opción sino hacer uso de esa plaza sociosanitaria, tengas el afecto y la cercanía de poder compartir con él todo aquel momento, no que muchas veces sienten que es un abandono, o sienten que los está sacando de su lugar. De hecho, mucha gente también mayor te decía, yo lo recuerdo perfectamente, yo quiero morir aquí en mi isla. Gente mayor, y tú decís, tenemos que marcharlo, tenemos que ponerlo en otro centro sociosanitario fuera de tu isla. Entonces, para nosotros era una promesa electoral además, pero trascendía la promesa electoral, era cumplir con una demanda mayoritaria de la sociedad gomera.
Pues con este asunto llegamos ya al final de la entrevista. Le agradecemos con ese compromiso de trabajo de su grupo parlamentario, la Agrupación Socialista Gomera. Le agradecemos que haya aceptado la invitación del programa. Melody Mendoza, diputada de la Agrupación Socialista Gomera, muchísimas gracias por haber atendido la invitación de nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Los grupos que forman la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia han presentado sus propuestas de comparecientes. Se pide que testifiquen 73 personas, no todos han sido aceptados. El plan de trabajo definitivo se va a aprobar el próximo 7 de junio. Ese día se van a conocer al menos las primeras 14 personas que comparecerán en el Parlamento de Canarias. Hay unos 73 comparecientes que se han solicitado por todos los grupos y también ha habido abundante solicitud de documentación, en la mayoría coincidente. Es verdad que algunas personas que se ha solicitado su comparecencia o alguna solicitud de informes o de documentos no está debidamente acreditada y por esa razón también se le pedirá a los grupos pues la rectificación o correcta justificación tanto de esos comparecientes o de esas personas. El día 5 nos volveremos a reunir la mesa para valorar esas respuestas que han dado los grupos a esas subsanaciones que deben de realizar y ya el día 7 finalmente se va a aprobar ese plan de trabajo donde se definirán todos esos comparecientes y toda esa solicitud de documentación. En los últimos 10 años, Canarias ha registrado un incremento de un 60% en personas con discapacidad, situándose a la cabeza de todo el territorio nacional. El Ejecutivo considera una prioridad la atención temprana, así como la creación de una tarjeta que permita realizar a las personas que tengan más de un 33% de discapacidad llevar a cabo trámites con una mayor celeridad. En la última década, el aumento de personas con alguna discapacidad se ha traducido en que el 24% de las familias canarias cuentan con al menos algún miembro con discapacidad, superando notablemente la media del territorio nacional. Canarias ha registrado un incremento del 60% de personas con discapacidad en los últimos 10 años. Es la comunidad autónoma con mayor crecimiento en este periodo después de la Comunidad Autónoma de Madrid y es también un crecimiento en el número de hogares con personas con discapacidad. Es decir, el 24,2% de las familias canarias hay al menos una persona con discapacidad, mientras la media española es 7 puntos menos, el 17,9%. Para el Ejecutivo es una prioridad la puesta en marcha de la tarjeta que acredite el grado de discapacidad cuando se supere el 33% y que agilice los trámites que deben realizar estas personas o sus familiares. Se trata de la implementación de una herramienta que como carnet identificativo posee los mismos efectos que el certificado o la resolución del reconocimiento del grado de discapacidad. La atención temprana es otro de los objetivos que ya se ha demostrado que entre los menores de 6 años se puede empezar a actuar, acortando así el tiempo de posibles tratamientos y procesos resolutivos. Sobre el proceso de estabilización del personal de las administraciones públicas, la consejera de Presidencia asegura que el objetivo es cumplir con los plazos a pesar de la escasez de los medios materiales y humanos que ha supuesto recibir más de 10.600 solicitudes para ocupar 3.500 plazas. No podemos darnos 5 minutos, ni 5 días, ni 5 meses para reflexionar. Tenemos que apremiar los procesos para que los empleados públicos se estabilicen lo antes posible y evitar riesgos futuros o, en su caso, minimizarlos al máximo. Personas que se quedan fuera, ¿qué va a pasar si reclaman? ¿Qué postura vamos a adoptar todas las comunidades autónomas y no hacer cada comunidad autónoma lo que considere? El problema es que en esa comisión estatal, al final, la opción del Ministerio fue no llegar a ningún criterio común, sino que cada comunidad autónoma pues planteara los asuntos como considerara. Yo creo que eso no es correcto. Los jóvenes investigadores de las universidades canarias han denunciado en el Parlamento la situación laboral que atraviesan, en la que, según los datos, hay 1.600 estudiantes de doctorado que no reciben ayudas, subvenciones o algún tipo de contrato. Además, han recalcado que la situación se agrava cuando quieren incorporarse al mercado laboral. 8 de cada 10 personas que hacen su doctorado en Canarias no tienen ningún tipo de contrato predoctoral. Unas 1.600 personas no cobran absolutamente nada por su trabajo. En resumen, hacen la tesis por lo que algunos llaman vocación. En cuanto al personal postdoctoral, llegados a este punto, algunas de sus señorías se preguntarán si la odisea de la carrera investigadora de la juventud canaria termina una vez obtenido el título de doctora o doctor.
si es que las personas aguantan la presión y la vocación termina venciendo a la precariedad. Pues no. Después, con el máximo título académico bajo el brazo, les espera la cola del paro y un peregrinaje de convocatorias de contratos postdoctorales antes de estabilizarse. ¿Quién sabe a qué edad? El Parlamento iraní inaugura su 12ª legislatura. Un diputado de Georgia es rociado con agua por el debate de la ley de agentes extranjeros y en el Parlamento francés se iza la bandera de Palestina en sesión plenaria. Estas son las imágenes y sonidos que nos deja la mirada a otros parlamentos. مجلس 12 با همه توان برای تقویت اقتصاد ملی خواهد کوشید. ისინი საუბრობენ სუვერენიტეტზე. რუსული კანონი. ხოჭა, მადლობა. ხოჭა. ბრავო. ბრავო. ხოჭა. აეგახათ. არაუშავს. არაუშავს. ეს არის. ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ხალხის ცხოვრებას არ გასაღებდა. ზუსტად ამას ეხება ეს კანონი. ასე რომ დიდი მადლობა ამისთვის. Et vous ne pouvez pas faire abstraction des tirs quasi quotidiens, indiscriminés sur les territoires israéliens, quasiment tous les jours. La France va continuer, madame, la France... Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bourreau. C'est inadmissible. El Parlamento acogía esta semana la presentación de la serie Insulae, 13 capítulos que nos van a acercar las biografías de algunos de los personajes más relevantes de la historia de las Islas Canarias. Fernando Guanarteme, César Manrique o la pionera del feminismo Mercedes Pinto entre los protagonistas. El divorcio como medida higiénica. Una dictadura de entonces, como la de Primo de Rivera, no esperaba que una mujer pudiera generar este tipo de discursos. Mercedes Pinto pronunció su conferencia El divorcio como medida higiénica en la Universidad Central de Madrid. Esto supuso un hito en la conquista de derechos de las mujeres, pero le costó su exilio. ¿Cree usted que el gobierno español las trata de alguna manera injusta? Es una figura que yo creo que habría que poner en valor, no porque ella lo necesite, porque la necesitamos nosotros a ella. Bajo la figura de esta ilustre canaria se estrena la serie documental Insulae, crónica de nuestra historia. 13 capítulos que nos relatan hechos y personalidades de Canarias, pero contadas de otra manera. Acerca, humaniza a esos personajes que a lo mejor hemos visto en los libros, puede ser Viera y Clavijo, los humaniza, los convierte en personas. Una apuesta de Televisión Canaria que podrán ver los miércoles a las 10:30 de la noche. Una serie por la que apostamos en nuestra misión de servicio público, pero también de entretenimiento, de difusión de nuestros valores y de nuestra historia. Más de 1000 personas han trabajado en este proyecto 100% canario. ¿Por qué no tomar nosotros la palabra? ¿Por qué no contar nosotros nuestra historia y lanzársela al mundo? Porque en las islas quedan muchas cosas por contar. El Parlamento ha celebrado esta semana unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer mejor la institución. Se trata de uno de los actos incluidos en la agenda por el Día de Canarias y que tiene como objetivo acercar un poco más el Parlamento a los ciudadanos y facilitar que en horario de mañana y de tarde los interesados puedan conocer la historia, el patrimonio, la arquitectura y las funciones del Parlamento. Además de las visitas a la Cámara, la presidenta ha recibido a 4 colectivos que son medalla de oro por su defensa de la cultura popular. Y por cierto, con motivo del Día de Canarias, la fachada del Parlamento se ha iluminado durante toda la semana. La presidenta de la Cámara ha querido recalcar el papel que juega el Parlamento en los derechos y en las realidades de todos los habitantes de las islas.
Hola, soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. En este 30 de mayo celebramos 41 años de aquella primera sesión plenaria que fue el inicio de esta apasionante aventura de construir entre todos la Canarias que queremos ser. Un archipiélago moderno, desarrollado y solidario, que no deje a nadie atrás. Una Canarias que no olvide de dónde venimos y atienda, como merecen, a nuestros mayores y a las personas más vulnerables. Una Canarias comprometida con la igualdad y con la justicia. Una Canarias que avance, que se comprometa con el conocimiento, la investigación, la sostenibilidad y las acciones innovadoras. Pilares del progreso que nos adaptan a los nuevos tiempos y nos permiten encontrar soluciones creativas para los problemas de las 8 islas. Como aquellos hombres y mujeres que el 30 de mayo de 1983 participaron en el primer pleno de nuestro Parlamento, hoy mantenemos firme el compromiso por esta tierra, porque queremos una Canarias fiel a siglos de historia y tradición y sabiduría, que no olvide el esfuerzo de nuestras madres y abuelas, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Ellos han construido la Canarias de hoy y contigo vamos a construir la Canarias del futuro, la mejor Canarias posible. Feliz Día de Canarias. Y justo dentro de 7 días, cita con las urnas. El próximo 9 de junio tenemos la oportunidad de elegir la composición del Parlamento Europeo. No todos los países eligen el mismo número de eurodiputados, ya que depende de la población. España va a elegir a 61 de los 751 representantes que tendrá la Cámara Europea. Con estas imágenes precisamente del Parlamento Europeo nos despedimos hasta la próxima cita aquí en el resumen de la actividad parlamentaria en Televisión Canaria.